Bienvenidos a todos los participantes inscritos a este webinar de Gin Group y Eugene. Eduardo Martínez, su servidor, les agradece su asistencia. El tema de hoy es apoyos fiscales y económicos de los estados por COVID-19. Les comento que desde este momento y durante toda la sesión, los audios y videos permanecerán apagados. Podrán hacer preguntas por escrito mandándolas en el chat de este webinar, que se encuentra en la parte inferior derecha, a fin de que sean contestadas al final de esta sesión. Si por el tiempo no alcanzamos a contestarlas todas, se responderán en los días siguientes vía mail. Nuestro speaker el día de hoy es Francisco Brito, licenciado en Contaduría y especialista fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor fiscal de personas físicas en la UNAM, en Perfumes Christian Dior de México, Grupo Plan, y actualmente se desempeña como coordinador de consultoría de IDC, asesor fiscal, jurídico y laboral. Durante esta sesión veremos los siguientes temas: sin facilidades, suspensión de actividades, financiamiento por préstamo, fluctuación cambiaria de IVA a ISR y deducción de cuentas incobrables. Muchas gracias y los dejo con el especialista. Adelante, Francisco. Muy buenos días a todos. Espero que estén bien en sus casas. Muchas gracias a Jim por la invitación a dar este pequeño adelanto o pequeña introducción de lo que está sucediendo fiscalmente desde el que estamos en la contingencia sanitaria o la emergencia sanitaria. ¿Ok? Como bien señalaba, uno de los puntos principales que ahorita nos leían en la introducción era relativamente al qué va a pasar o qué está pasando desde el punto de vista fiscal con este tipo de operaciones. La cuestión es bien importante. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las cuestiones más importantes es la parte fiscal. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Realmente hemos tenido apoyos? Verdaderamente al día de hoy no ha habido ningún apoyo realmente fiscal que nos pueda beneficiar a los contribuyentes. Por ahí si acaso tenemos uno. ¿Cuál es el único que tenemos? Es la ampliación para la presentación de la declaración anual que nos vamos hasta el mes de junio. Yo menciono que es entre comillas que nos dan una facilidad, porque realmente la facilidad para una persona física de alguna manera es presentar la declaración anual 2019 hasta el mes de junio. Pero sabemos que la mayoría de las personas físicas presentan su declaración anual los primeros días de abril o en el mes de abril porque tenemos saldo a favor. Y lo que queremos es recuperar ese saldo a favor que llegamos a tener. Sin embargo, muy pocas de las personas tienen un impuesto a cargo, sobre todo tratándose de salarios. Realmente un asalariado difícilmente va a tener un impuesto a cargo, a menos que se le haya hecho mal su retención. O si tengo algún tipo de actividad empresarial y profesional, realmente es un efecto acumulativo. Y al ser un efecto acumulativo, lo que sucede es que automáticamente en el mes de diciembre ya estaríamos pagando lo que sería lo de la declaración anual. Por eso es bien importante entonces en ese aspecto que realmente tomemos en cuenta que no hay algún beneficio ahorita fiscal sobre esta materia. Lo que sigue, de alguna manera, es que tendríamos que ver qué son las facilidades que podríamos llegar a tener respecto a este tema fiscal. Y entonces por eso es que de alguna manera lo que estamos tratando de verificar son algunas alternativas que tenemos en este momento para de alguna manera tratar de amortiguar o ver lo que podemos hacer en un futuro para poder esta obligación o cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Ok? Para eso es este tema que vamos a estar vamos a ya con lo que es directamente la presentación y como siguiente tema que vamos a estar viendo ya es lo referente a la suspensión de actividades. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a empezar primero con la deducción de cuentas incobrables. Vamos a poner un ejemplo para entender y entrar en contexto en este tema. ¿Qué está sucediendo? ¿Ok? Está sucediendo que de alguna manera el día de hoy sabemos que si una operación en el mes de marzo, yo la facturé en el mes de marzo, pues la persona que me va a hacer el pago, pues llegó la contingencia, la emergencia sanitaria,
y dijo, ¿sabes qué? No te voy a poder pagar. Si no te puedo pagar, perdón la expresión, te van a decir, pues no sé, yo hablé como porque yo no te puedo pagar en este momento. ¿Qué alternativas tendríamos nosotros como contribuyentes cuando realmente no me lleguen a pagar? Bueno, tenemos una alternativa, que es una deducción de una cuenta incobrable que está establecida en el artículo 27, fracción 15 de la Ley del Impuesto a la Renta. En este artículo nos da 3 supuestos en los cuales vamos a considerar una cuenta incobrable. ¿Ok? La primera opción que nos dice es de operaciones que sean de hasta 5,000 UDIs. La UDI aproximadamente vale 6.40 al día de hoy. Por lo tanto, estaríamos hablando de unos 180,000 pesos aproximadamente de operaciones que pueda deducir como cuentas incobrables cumpliendo los siguientes requisitos. 1. Para que se dé una deducción de una cuenta incobrable debemos de cumplir 2 requisitos. 1. Primero, que se pueda dar una notoria imposibilidad de cobro. Y 2, que hay un plazo de prescripción. ¿Cuándo se da la notoria imposibilidad de cobro? La notoria imposibilidad de cobro se da cuando a partir de que se debe haber cobrado esa factura transcurre un año sin haber logrado la obtención del ingreso. Vamos al ejemplo otra vez que estábamos señalando de una factura del mes de marzo. Si yo expedí la factura el día 1 de marzo, yo les di para pagar 30 días. Por lo tanto, los 30 días se cumplían en el mes de abril, el 1 de abril. Para que se dé una notoria imposibilidad de cobro, debo verificar que a partir del 1 de abril debe transcurrir por lo menos un año para que entonces yo considere una notoria imposibilidad de cobro. Por lo tanto, esa cuenta incobrable se iría hasta el 1 de abril de 2021. Por lo tanto, a partir del 2 de abril ya la podría hacer como cuenta incobrable. Entonces van a preguntar cuál es el beneficio. Realmente el beneficio lo único que estamos haciendo es diferirlo. ¿Por qué? Porque realmente esta cuenta incobrable la podríamos deducir ¿hasta cuándo? Hasta el 2021, no en 2020. Entonces van a decir, bueno, pues realmente pues no me conviene esperarme tanto tiempo. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, la otra opción es cuando se consume el plazo de prescripción del documento. Como tal, la factura o lo que conocemos como el CFDI prescribe, aunque no lo crean, en un año. ¿Dónde lo establece? El artículo 1043 y 1047 del Código de Comercio establecen que los documentos dependientes de cobro, como puede ser la factura, van a prescribir en un año o en 10 años, dependiendo si la factura se considera al mayoreo o al menudeo. Vamos a verificar. Siguiente pregunta que podría alguien tener. ¿Cuándo se considera una venta al mayoreo y cuánto una venta al menudeo? Si nos vamos a disposiciones fiscales, mercantiles, civiles, no vamos a encontrar ninguna definición de cuándo se considera ventas al mayoreo o ventas al menudeo. Sin embargo, por ahí hay un criterio de ahí de los tribunales que establecen que se va a considerar ventas al menudeo lo que la práctica establezca. Es decir, si yo voy a algunos lugares y me dicen y tienen el letrero o me indican ventas al mayoreo más de 3 artículos, entonces por default todo lo que se venda menos de 3 artículos se considera al menú y por lo tanto ese comprobante va a prescribir en un año. Si de alguna manera ese comprobante dice ventas al mayoreo, automáticamente ese comprobante va a prescribir en 10 años. Por lo tanto, entonces tendríamos que ver que realmente el concepto de nuestra factura sería bien importante. Si no dice ventas al mayoreo, automáticamente ese documento prescribe en un año. Volvemos al mismo caso. No obstante, que de alguna manera es una facilidad, realmente solo vamos a ir los periodos hasta el 2021, ¿ok? Pero de todas formas, no solamente con cumplir esos requisitos vamos a poder deducir esa cuenta incobrable. No, adicionalmente tenemos que cumplir con otra serie de requisitos. El otro requisito que debemos de cumplir es si
a mí no me pagan, yo tengo que informarle a la persona que no me pagó que yo voy a deducir esa cuenta incobrable y por ende la otra persona o el otro contribuyente tiene la obligación de acumular ese ingreso. El problema viene es que si no me quiso pagar, ¿ustedes creen que realmente le quiera pagar al fisco y lo va a acumular ese ingreso? Difícilmente. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a suceder? Que yo para cumplir con ese requisito le tengo que informar al SAT, sabes que mira, yo sí le informé que debe haber acumulado ese ingreso, pero simplemente no va a tomar la llamada, no me va a abrir, a lo mejor ya está desaparecido del domicilio. Para eso entonces lo que tendríamos que hacer o lo que les recomiendo hacer es que para cumplir ese requisito vayan al Servicio Postal Mexicano, envíen la carta donde le señalan a esta persona o este contribuyente que tiene que acumular un ingreso y automáticamente cuando yo le dé esa situación al correo postal, ya ellos se encargan de verificar si efectivamente la pudieron o no entregar. Si ellos ya verifican que no la pudieron entregar, ya no es inconveniente mío, ya es problema de que fue una persona como no localizada. Por eso es bien importante que tengan de alguna manera un sustento que sí le enviaron la carta, que a lo mejor él ya no la recibió por otros motivos, ya no está en mis manos. Pero sí es importante que lo envíen a través del Servicio Postal Mexicano. Adicionalmente a eso, lo que vamos a hacer es que a más tardar el 15 de febrero del siguiente año, es decir, 2022, tendríamos que presentar una declaración informativa en la cual señalemos que estamos considerando como deducciones incobrables. No hay un formato establecido para este tema. Sin embargo, se presenta a través de un escrito libre y tiene que presentarse a más tardar el 15 de febrero. Pero van a decir, bueno, 180,000 pesos es muy poco. Yo tengo cuentas incobrables mucho más grandes. Bueno, también hay opción de 5,000 pesos hasta 30,000 UDIs, que estaríamos hablando que también serían consideradas como una cuenta incobrable, cumpliendo exactamente los mismos requisitos. Que se dé una prescripción o una notoria imposibilidad de cobro. Volvemos a lo mismo, se tienen que cumplir cualquiera de esos dos requisitos, lo que suceda primero. Y adicionalmente tendremos que seguir cumpliendo los demás requisitos. Enviar la carta directamente a esa persona para que acumule el ingreso y presentar mi declaración informativa. Pero todavía hay otra opción. Cuando sea ingresos superiores a 30,000 UDIs, 200,000 pesos hacia arriba. Aquí ya no tendríamos que cumplir el requisito de que se dé una notoria imposibilidad de cobro o que haya una prescripción. Para este caso se establece que podríamos señalarlo o podríamos deducir esa cuenta incobrable cuando el acreedor hubiera demandado ante alguna autoridad judicial que no me ha pagado. Simplemente voy ante la autoridad y digo, sabes que esta persona no me ha pagado y vengo a plasmarlo y voy a interponer un juicio por el no pago. Desde ese momento que se interponga la demanda, ya podríamos deducirla como una cuenta incobrable. Aquí sí nos puede beneficiar porque no hay un plazo. Si yo consideré que mi crédito fue de 30, 60 o 90 días y durante ese tiempo no me pagó y me va a indicar que no me va a pagar, desde ese momento lo demando. Y desde ese momento ya lo podría yo considerar como una cuenta incobrable, cumpliendo, eso sí, los demás requisitos. Enviarle la carta para que la acumule y presentando mi declaración informativa para indicar que voy a deducir esa cuenta como incobrable. Pero aquí la parte importante y que quede bien claro, no es que podamos deducirla hasta que la resolución del juez me diga si procede o no procedió la cuenta incobrable, sino desde el momento en que yo lo demande, independientemente del resultado, desde ese momento yo ya lo puedo considerar como una deducción de una cuenta incobrable. Por lo tanto, este supuesto tal vez no me tenga que esperar al 2021. A lo mejor ya pasan los créditos, espero un mes y desde ese momento ya interpongo mi demanda y ya lo podría considerar como una cuenta incobrable para mi declaración de 2020 que voy a presentar en 2021. ¿Qué otra opción tenemos de alguna manera o qué otra opción vamos a poder tener en este supuesto? Es bien importante tomar en cuenta una consideración que la ley nos permite, es la suspensión de actividades. ¿Qué es la suspensión de actividades?
Sabemos que en este momento muchas empresas tuvieron que cerrar, que no están percibiendo ningún ingreso y que por lo tanto, de alguna manera, no tengo forma de poder ni pagar impuestos, ni pagarle a mis empleados, ni pagarle a mis proveedores. La opción que tenemos es presentar un aviso de suspensión de actividades. ¿Qué es la suspensión de actividades? Esta se presenta cuando una persona, la ley, el Código Fiscal establece una persona física interrumpa sus actividades económicas que den lugar al pago de la al lugar a la presentación de las declaraciones periódicas y siempre y cuando no tenga la obligación de presentar otras declaraciones, la DIOT o alguna declaración informativa. Si nos vamos textualmente aquí, estamos viendo que solamente aplicaría para personas físicas. Eso lo establece directamente el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, tenemos una opción. La resolución miscelánea, la regla 2512 de la resolución miscelánea 2020, permite que no solamente sean personas físicas las que puedan aplicar la suspensión de actividades, sino también lo van a poder hacer las personas morales. Entonces, las personas físicas pueden hacer suspensión de actividades, sí, las personas morales también. ¿Qué pasa si aplico una suspensión de actividades que yo, a partir de que yo ya presento mi aviso, ya no tengo la obligación de realizar ningún ni provisional, ni tampoco la presentación de estos pagos provisionales? Sin embargo, sí me obligo a presentar la declaración anual por el ejercicio, aunque haya estado en suspensión de actividades. Si seguimos con la suspensión de actividades en 2021, entonces ahí todo 2021 ya no tendría la obligación de presentar declaración anual. Pero, a diferencia de las personas físicas, las personas morales deben cumplir con ciertos requisitos para que les aplique la suspensión de actividades. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que realmente estemos localizados. En este momento es indispensable para ustedes tener su opinión de cumplimiento positiva. Sabemos que ahora la autoridad para ellos es bien importante que nuestra opinión de cumplimiento esté al día, desde la presentación de las declaraciones, no solamente las de impuestos, sino las informativas, y adicionalmente que se encuentren como localizados. ¿Por qué? Porque ha habido casos en que nosotros seguimos presentando declaraciones sin ningún inconveniente, pero de repente vemos mi opinión de cumplimiento dice no localizado. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad en algún momento fue a mi domicilio, no le abrí o no estaba en ese momento y como no me encontró, me ponen que fui no localizado. Si me encuentro en ese supuesto, va a aparecer automáticamente dentro de la opinión de cumplimiento una opinión negativa, simplemente por no localizado. Esto nos lleva, desgraciadamente, a que para eso tengamos que presentar una aclaración, un caso de aclaración en el portal del SAT, donde señalemos si me pueden hacer mi verificación de domicilio. El problema viene en que antes de que entrara este problema de la pandemia, la autoridad se estaba tardando muchísimo, 2, 3 meses, en poder hacer esa verificación de domicilio. Y eso implica que durante 2 o 3 meses no pudiera yo presentar mi aviso de suspensión de actividades. Por lo tanto, sí es bien importante que en cualquier caso, si quieren aplicar esta situación, verifiquen su opinión de cumplimiento y que sea positiva. Lógicamente, también debemos de cumplir con otro requisito, y ese es el más importante, que esté al corriente en todas mis disposiciones fiscales. Y me refiero a todas, no solamente a la presentación de las declaraciones de pago, sino también las declaraciones informativas. Las personas morales, recuerden que tienen la obligación de presentar la DIOT. Si yo no presento la DIOT en tiempo y forma, automáticamente también mi opinión de cumplimiento va a ser negativa. Entonces, hay que estar pendientes de que no solamente estemos hablando de pago, sino de las declaraciones informativas. Otra de las cuestiones que debemos de verificar, que esta persona moral no se encuentra en el listado de contribuyentes de operaciones inexistentes. Es decir, recuerden que es bien importante para la autoridad en este momento lo que se les denomina EFOS y EDOS. Es decir,
Si de alguna manera la autoridad considera que estamos realizando una operación inexistente, vamos a salir publicadas en el diario oficial. Por ende, es bien importante que esté siendo positivo, que de alguna manera no tenga ese tipo de operaciones. Y la otra, que esto va mucho para las reformas que hubo en 2020, que el certificado de sello digital de la persona moral no haya sido revocado o restringido temporalmente. Recordemos que para las reformas en 2020 uno de los requisitos es que las declaraciones de pagos provisionales, así como la declaración anual, tienen que ser presentadas en tiempo y forma. Tratándose de la declaración anual de personas morales, tenemos un inconveniente, que solamente a partir de que debió haber presentado la declaración, que fue el 31 de marzo, tengo un mes para presentarla. Si durante el mes de abril no la presenté, ahorita que ya estamos en mayo, la autoridad puede suspenderme el sello digital por la no presentación de esa declaración. Tratándose de personas físicas, pues ahorita todavía nos vamos al mes de junio. Por lo tanto, aún y cuando termine junio, tenemos un mes para que no me restrinjan temporalmente el sello digital. Por eso es bien importante presentar las declaraciones en tiempo y forma. Pero, a diferencia de las personas físicas, las personas morales, su suspensión de actividad solamente tendrán una duración de 2 años. Es decir, si yo la doy ahorita, 4 de mayo de 2020, el 5 de mayo de 2022 ya tendría que reanudar actividades o simplemente liquidarme. Las personas físicas pueden estar durante todo el tiempo que ellos consideran en suspensión de actividades. Personas morales solamente tenemos 2 años. Pero, por única ocasión, tendríamos que presentar un escrito libre a la autoridad para que nos den autorización para que se pueda prorrogar un año más. Por lo tanto, por mucho una persona moral, independientemente del nivel de ingresos, se va a ir 3 años. ¿Ok? Entonces, bien importante. Ahora, ¿qué pasa con la suspensión de actividades? Hay que tenerlo muy claro. Si yo suspendo actividades, ¿qué quiere decir? Que también no le voy a poder pagar a mis empleados porque no tengo actividades. Si les llegara a pagar a esos trabajadores, por lo tanto tengo que efectuar una retención y por ende entonces tengo que presentar mis declaraciones de retenciones de salarios. Por eso es que tengan mucho cuidado. Si van a suspender actividades es totalmente, tampoco van a pagar salarios. En su caso, a lo mejor podrán indemnizar a los trabajadores antes de la suspensión de actividades para efectos de que ya no tengan que cumplir con ningún otro requisito. ¿Ok? ¿Cuál otra de las opciones que tenemos para esta pandemia desde el punto de vista fiscal? Los préstamos. Sabemos que los préstamos son una vía que tenemos en este momento a falta de alguna consideración fiscal. Pues bueno, vamos a tener que recurrir a los préstamos. Sin embargo, es bien importante cumplir con ciertos requisitos y verificar algunas de las cuestiones fiscales que a veces se nos pasan. ¿Cuáles son esos requisitos? Vigilar la tasa de interés. ¿Por qué vigilar la tasa de interés? Es bien importante que recuerden que todas las operaciones para efectos de la autoridad deben estar a valor de mercado. Es decir, que yo tengo que cobrar una tasa de interés o que me estén cobrando una tasa de interés a valor de mercado. Porque en muchas ocasiones dicen, es que tengo una parte relacionada en el extranjero y que me puede prestar a una tasa muy baja. Entonces va a decir la autoridad, no, ya no está a valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado? Pues es el valor que están cobrando los intereses las instituciones financieras, los bancos. O tomar como soporte la tasa de CETES o la TIE, más 1, más 2 puntos, pero que sea a valor de mercado. Si doy más arriba o más abajo de ese costo, por lo tanto, sí voy a tener problemas con la autoridad porque me pueden determinar una puntiva de ingreso. Por eso es bien importante considerarlo. Ahora, va a suceder también que vamos a tener que a lo mejor dice un accionista, oye, yo te puedo prestar a ti como persona moral. Yo no soy integrante del sistema financiero. Por lo tanto, primera pregunta que surgía, ¿puede hacerlo? Sí, pero tengan en cuenta algo bien importante y hay que hacer una separación. ¿Cuál es la separación? No es lo mismo un préstamo que una aportación para futuros aumentos de capital, porque muchas veces lo confundimos. Si es un préstamo, tenemos obligatoriamente que cobrar intereses,
Si es una aportación para un futuro aumento de capital, va directamente a la cuenta de capital y tiene que ser protocolizado, porque si no lo hacen se va a considerar un préstamo y al ser un préstamo entonces tendríamos que cobrar intereses y la persona física, si la persona moral quiere deducir esos intereses, tendría que expedir un CFDI y tendría que darse de alta en el capítulo de otros ingresos. ¿Ok? Entonces es bien importante que lo consideren, porque posiblemente haga un préstamo, pero para el accionista le va a traer todavía mayor carga administrativa porque tendría que expedir CFDI, inscribirse en el capítulo de otros ingresos, presentar declaraciones semestrales y una declaración anual. Adicionalmente, la persona moral tiene la obligación de efectuar una retención del 35% del interés real. Va a decir, es una tasa muy grande, 35%, pero es sobre el interés real. ¿Qué es el interés real? El interés real es el interés nominal menos el ajuste anual por inflación. Vamos a suponer que yo estoy cobrando de interés nominal 100 pesos y tengo un ajuste anual por inflación, que es la inflación que está dando en México, que es en 80 pesos. La diferencia son 20 pesos y sobre esos 20 pesos tendría que aplicar la retención del 35%, no sobre el interés nominal que serían los 100 pesos. Por eso es bien importante. ¿Van a hacer un préstamo? Sí, pero deben cumplir con esos requisitos. Ahora, ese préstamo que está realizando la persona física a la persona moral lleva IVA, sí, sí lleva IVA. Los únicos que no llevan IVA son los préstamos que realicen, los intereses que estemos pagando a las instituciones financieras, si somos personas físicas con actividad empresarial, persona moral, honorarios o arrendamiento. Si yo soy un mero asalariado y quiero un préstamo ante una institución financiera, ahí sí esa operación, esos intereses sí llevarían IVA. ¿Qué problema tenemos ahorita? El otro problema que viendo es la fluctuación cambiaria. ¿Por qué la fluctuación cambiaria? Antes de la pandemia estábamos alrededor de 19.90, casi 20 pesos el dólar. Actualmente hemos estado fluctuando 24, 25 pesos por dólar. Eso quiere decir que operaciones que fueron pactadas en dólares durante enero, febrero, los primeros días de marzo, en el cual el dólar estaba en 19, 20 pesos, pero no las pagué o no me las llegaron a pagar, en este momento, cuando se lleguen a pagar o las llegamos a pagar nosotros, vamos a tener una diferencia en tipo de cambio. Para efectos del ICR no tenemos ningún problema, porque esa diferencia en tipo de cambio se va a considerar un interés, es decir, se va a tener que acumular conforme se vaya devengando. El problema viene en IVA. ¿Por qué viene en IVA? Porque automáticamente cuando yo realicé la operación, ya sea de compra o venta de alguna mercancía en dólares, directamente hizo una provisión contablemente donde indiqué el tipo de cambio vigente en ese momento y por ahí llené hasta una cuenta que se llamaba IVA pendiente de trasladar o IVA pendiente de acreditar con el tipo de cambio. Sin embargo, cuando yo lo pago, pues realmente ya la diferencia es mucha. ¿Qué pasa para efectos de IVA? Si nos vamos a la ley del IVA, textualmente señala la ley que la fluctuación cambiaria no es un acto afecto a IVA. Sin embargo, habría que establecer algo bien importante. El IVA se causa cuando efectivamente se paga. Por ende, entonces la provisión fue un mero efecto contable. El efecto fiscal en materia de IVA se va a dar cuando efectivamente se pague o se esté cobrando. Por lo tanto, la provisión que hice de IVA fue contable, pero realmente el efecto que le voy a dar en IVA es con el tipo de cambio actual. Por ende, se entendería que esa fluctuación cambiaria sí está considerándose el IVA. Entonces, bien importante que lo consideren para efectos de sus pagos provisionales. Esta fluctuación cambiaria sí llegará a tener este efecto. ¿Qué otro efecto tenemos? Y es algo bien importante, que no nos hemos dado cuenta. Nóminas en el CFD. Hemos escuchado muchas opiniones, todas muy respetables, lógicamente. ¿Qué va a pasar con los salarios? Si puedo disminuir los salarios, si les tengo que pagar un salario mínimo, no se los tengo que pagar. Técnicamente en el CFDI, lo que tendríamos que anotar obligatoriamente es lo que efectivamente
le estoy pagando al asalariado. No puedo poner una cantidad distinta a la que verdaderamente le estoy poniendo. ¿Por qué? Porque entonces estaría emitiendo incorrectamente el CFDI con todas sus implicaciones desde el punto de vista fiscal, seguro social y hasta desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, si van a hacer una disminución de los salarios, me imagino que ya lo habrán visto desde el punto de vista laboral. ¿Cuál es esa cuestión? Que desgraciadamente esa parte laboral tendríamos que hacer un acuerdo con los propios trabajadores para efectos de disminuir su salario. Si ya llegamos a ese acuerdo, entonces en este aspecto ya el CFDI tendría que considerar de acuerdo al acuerdo que se llegó con el trabajador. Y también algo bien importante que debemos de considerar, importantísimo. Si bajamos salarios o bajamos prestaciones, la implicación que no nos hemos dado cuenta también es la deducción de salarios. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estemos en el 2021, las prestaciones exentas de los trabajadores son deducibles para el empleador en un 47 o 53%, dependiendo si cambiaron o no las prestaciones de un año a otro. Si yo bajo prestaciones, pues lógicamente cuando llegue 2021, esa prestación va a disminuir. Y por ende, la deducción que voy a tener derecho en el 2021 va a ser del 47% porque no fue igual a la de 2020. Entonces, si planeamos bajar prestaciones, recordemos que ese efecto lo vamos a ver en las deducciones en 2021, que voy a tener que deducir no el 53, sino el 47%. Sabemos que, bueno, de alguna manera es una opción que tenemos, simplemente ver lo que nos pudiera pasar en el siguiente año. Como ven, desgraciadamente no tenemos ninguna buena noticia, a lo mejor desde el punto de vista fiscal, que algún beneficio que nos esté dando en este momento el gobierno federal para estos efectos. Sí podríamos verificar en algunos lugares algunos efectos de beneficios en impuestos locales, tratándose de impuestos sobre nóminas, tratándose de el impuesto sobre hospedaje, pero ya tendremos que irnos a cada uno de los estados, verificar cuáles son los beneficios económicos que nos están dando. A nivel federal debemos de tomar en cuenta, no tenemos ninguno al día de hoy, ¿ok? Tenemos el de las personas físicas, pero en mi opinión beneficio entre comillas, porque literalmente la mayoría somos los que estamos solicitando nuestro saldo a favor. Como les decía, realmente es una parte muy pequeña, sin embargo, muy importante que hay que tomar en cuenta y en algún momento, algunas de las cuestiones que quieran seguir, pues por lo menos tenemos el conocimiento de lo que podremos hacer como empresas. ¿Ok? En esta parte, por mi parte, sería todo. Agradezco mucho a Jinsu la invitación que hicieron para abordar este tema que es importante. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias, Francisco, por tan excelente exposición. Estamos seguros que a los asistentes les ha sido de mucha ayuda. A continuación procederemos a contestar algunas de las preguntas que nos han realizado los participantes durante esta sesión. Pregunta 1. ¿Hay algún incentivo fiscal para las empresas que sigan manteniendo actividad toda su plantilla de colaboradores en esta contingencia? Desgraciadamente a nivel federal no tenemos ningún beneficio. Como les decía, desgraciadamente seguimos esperando que haya algún beneficio. El beneficio que lo podríamos encontrar a lo mejor en alguna legislación local, es decir, el impuesto sobre nóminas. Por ahí tenemos conocimiento que estados como Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, sí han permitido disminuir o reducir el impuesto sobre nóminas, pero es el único beneficio. Y dependiendo del número de trabajadores. A nivel federal no ha habido ningún beneficio por tener a todos los trabajadores todavía al día. Gracias. Pregunta 2. ¿No? ¿Cómo ayuda el gobierno en temas de financiamiento a intereses a las empresas? Ok, aquí lo vamos a tener que dividir en dos. Realmente una ayuda que haya existido, que exista del gobierno para las empresas, no. Hay un beneficio económico, sí, para las personas físicas, no sé si ya lo hayan visto, de dar un crédito de 25,000 pesos con una tasa de interés muy baja. Sin embargo, esto solamente aplica para pequeñas empresas, personas físicas que no tengan como tal un gran número de trabajadores.
Por lo tanto, tampoco hay una fuente de financiamiento que nos haya dado el gobierno para las pequeñas, medianas y grandes empresas en cuanto a financiamiento. Es exclusivamente para personas físicas y es una tasa, un préstamo por mucho de 25,000 pesos. Y eso es un crédito, como le señalan ellos, a la palabra, nada más. Hay otros beneficios que han dado algunos estados, sí, pero todos van encaminados a personas físicas. Es decir, en la Ciudad de México tenemos alguna ahí de vales de despensa para aquellas personas que estén afiliados al el trámite este del ICONSA, pero solamente. Para los demás no tenemos ningún beneficio, tampoco de financiamientos. Los financiamientos que están dando son entre particulares exclusivamente. Gracias, Francisco. Pregunta 3. ¿Cuál es el apoyo de bancos en diferir los créditos? Ok, aquí la ventaja que nos están dando las instituciones financieras es que nos están permitiendo diferir de 4 y algunos bancos hasta 6 meses el pago de nuestros créditos de nómina, automotriz o hipotecarios o de tarjetas de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente podemos diferir durante, si yo me uno al programa que están dando los bancos, yo durante 4 meses no tendría que hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito o el pago del financiamiento automotriz, del crédito por nómina, y ya a partir del 5º mes o del 7º, si se van a 6 meses, ya tendríamos que empezarlo a pagar. El problema viene en que tendríamos que ver institución por institución, porque no quiere decir que automáticamente ya me están de alguna manera perdonando el pago. No, lo tengo que hacer adicionado a que tendría que pagar también los intereses que se generen durante estos 4 meses. Porque puede ser de que a lo mejor sí pide el diferimiento, pero siguen corriendo los intereses que tengo que pagar desde ese momento hasta que vuelva a empezar a pagar. Entonces tengan mucho cuidado con las condiciones de cada banco para evitar problemas o sorpresas en un futuro. Gracias. Pregunta 4. ¿Cómo se deben de realizar los trámites en el SAT durante la cuarentena? Aquí es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque sabemos que en algunas dependencias pues están cerradas. Sin embargo, el SAT, como muchos de sus trámites ya son a través de medios electrónicos, el SAT no ha suspendido ningún trámite al día de hoy. Por ahí va a salir una resolución miscelánea posteriormente, y eso se los adelanto, en donde me van a permitir diferir, en dado caso, mis tiempos por los juicios de revocación, los recursos de revocación, perdón. Sin embargo, solamente va a aplicar cuando no lo pueda presentar en forma electrónica. Y sabemos que el recurso de revocación actualmente es única y exclusivamente en forma electrónica. Tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo? La firma electrónica. Firma electrónica, sabemos que personas físicas en este momento otra vez, posiblemente ya se me venció o quiero presentar mi declaración anual y como es arriba de 10,000 pesos tengo la obligación de presentar mi declaración, pero con firma electrónica. Para ello, si están abiertas las oficinas del SAT, tengo que hacer una cita. El problema es que están sacando las citas cada tercer día y lógicamente se saturan. Es decir, si hoy empiezo el 4 de mayo, voy a ver que a lo mejor nada más están hasta el 7 de mayo. Entonces tengo que apurarme. Si quiero hacer mi cita, tengo que hacerlo. Son muy espaciadas, no son como antes que eran cada 10, 15 minutos. Son muy espaciadas para guardar la parte de la sana distancia. Entonces los trámites del SAT continúan exactamente igual. Gracias. Y por último, ¿cuáles son las indemnizaciones por separación laboral? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entrar en controversia y como les comentaba hace rato, va a ser un problema de interpretación y cada quien muy respetable su interpretación. En principio, recordemos, la Ley Federal del Trabajo establece un término para pagar una indemnización laboral que no se trate de que yo esté despidiendo a la persona, sino simplemente que por haberse nombrado una contingencia sanitaria, yo tengo la obligación de pagar un salario mínimo durante un mes. Pero realmente si vemos, el acuerdo no se llamó contingencia, se llamó emergencia sanitaria. Por lo tanto, estamos en el dilema de algunos dicen es que es emergencia y se puede entender que es contingencia y algunos que no, que es una emergencia, por lo tanto no podríamos pagar esta indemnización. Ya depende de cada uno tomar el criterio de acuerdo a su abogado. Sin embargo, si vamos a tomar el criterio de que es una indemnización
conforme a la Ley Federal de Trabajo y solamente voy a pagar un salario mínimo, entonces tendría que reflejarlo forzosamente en el CFDI como un pago, como una indemnización, como otros pagos, porque realmente no hay un concepto específico, que le pongamos indemnización por contingencia sanitaria, reflejarlo en el CFDI y ese ingreso para el trabajador estaría totalmente exento. ¿Por qué exento? Porque es un trabajador de un salario mínimo. ¿Ok? Entonces, bien importante. Si de alguna manera no quiero aplicar esto, el CFDI sigue mostrándose como siempre lo hemos hecho. Si se trata de despedir a un trabajador, entonces ahí sí ya entramos en el supuesto de la indemnización laboral que ya conocemos, que de alguna manera tendríamos que darle sus 20 días, sus 3 meses y su prima de antigüedad. Pero es bien importante definir el concepto de contingencia sanitaria con emergencia sanitaria. ¿Ok? Muchas gracias, Francisco, por tus respuestas. Sabemos que hay muchas más, pero desafortunadamente por el tiempo no podemos responderlas todas. Como dijimos anteriormente, recibirán un mail con las respuestas que Francisco nos ayudará a contestar. Les pedimos estar atentos a nuestro correo electrónico. Y bueno, estamos concluyendo este webinar. Queremos agradecerles a todos su asistencia, su interés en este tema. Estaremos en comunicación con ustedes los próximos días. Además de las respuestas, les enviaremos la presentación utilizada durante este webinar. Muy importante mencionar que al finalizar esta sesión online, en la pantalla aparecerá una breve encuesta para calificar la experiencia del webinar. Les pedimos nos ayuden a contestarla. Para nosotros es muy importante su opinión. Les llevará por lo mucho 2 minutos contestarla. Gin Group y Laojin les desea un buen día. Muchas gracias. Gracias.